Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre Celestial que nos ha dejado llegar a este tiempo sagrado del Shabbat. Saludos y bendiciones a todos y cada uno. Que el Eterno los bendiga de una manera especial y poderosa. Gracias a todos. Me alegro mucho también que por ahí vi a la hermana Evelyn. Que el Eterno le bendiga. Nos alegramos mucho de verdad que esté por acá. Y a todos y cada uno, de verdad que nos alegramos mucho, hermanos nuevos que se están añadiendo a este grupo y a la Quejilá como tal. Damos gracias al Padre, hermanos de Argentina, hermanos de Brasil, tenemos hermanos de Europa. Entonces es una gran bendición. Tenemos hermanos de España, de Portugal, y tal vez por la transferencia o el tiempo del horario, no nos pueden acompañar en vivo, pero siempre nos escuchan y ahí están pendientes. Así que saludos a todos y cada uno, hermanos. Vamos a orar para entrar al estudio. Hoy nos corresponde estudiar la Parashá Noach, que es la segunda Parashá de las 54 porciones del ciclo anual del estudio. Bien, oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, Menatan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Dibre HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te damos honra, gloria y alabanza. Permite, eterno Rey de los cielos, que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra nos exhorte, nos consuele y nos edifique, Padre. Gracias, eterno Rey de los cielos. Y permítenos también poder compartir con muchas personas tu santa y bendita Torah. Gracias, Padre amado, por cada hermano, por cada hermana, por cada hombre y mujer aquí presentes y aquellos que nos han de escuchar a través del YouTube, Padre. Que sean altamente bendecidos, que sus vidas sean, Señor, levantadas, restauradas, Padre amado, para la honra y la gloria de tu nombre, Padre amado. Desde acá, desde Casa de Israel, bendecimos a tu pueblo escogido, a la nación santa, al pueblo de Israel. Padre, bendice a cada uno. Oramos, Señor, por el primer ministro Netanyahu, su gabinete de gobierno, Padre, y a todos, Señor amado, y donde quiera que esté un hijo tuyo, Señor amado, que sean altamente bendecidos. Gracias te damos, eterno Rey, por la liberación de los secuestrados, eterno Padre. Nos gozamos con tanto gozo, con tanta alegría, Padre. Gracias, eterno Rey. Y te pedimos, Señor, que todavía los que faltan por ser devueltos, Señor amado, en la condición que estén, amado Rey, sean devueltos, Padre, para que sus familias puedan darle la sepultura y poder cerrar ese ciclo, Padre amado, y comenzar su proceso de sanación, de luto, de dolor, Padre amado. Gracias, eterno Rey, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. A su nombre sea toda la gloria, familia. Damos gracias al Padre, de verdad. Nos sentimos sumamente gozosos. Bien, esta semana nos corresponde, como dijimos anteriormente, la Parashá Noach. Noach. Amén. Que al español se traduce como Noé, o lo tradujeron como Noé. Bien, es uno de los personajes más emblemáticos y más extraordinarios de las Sagradas Escrituras. Son de esos personajes, amada familia, que de verdad hay que sentarse a leer. He pasado hoy, literalmente, desde que me levanté, bueno, desde anoche y hoy en la mañana, desde que me levanté, amados hermanos, que me he levantado nada más para tomarme un cafecito y luego para alistarme para esta clase, y no alcanza el tiempo, hermano, para escudriñar la vida y la obra que este hombre hizo extraordinario. De verdad que sí, es el ciclo de las Parashot para mí, hermano, me ha ayudado a crecer tanto en el conocimiento y en la vida espiritual. Nos ayuda muchísimo. Cuando nosotros podemos tomar ejemplo, podemos tomar estas personas como una guía también de cómo se tiene que comportar un hombre y una mujer de Dios. Bien, Parashá Noach se encuentra
encuentra ubicado en el libro Bereshit, libro del Génesis, del capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 11, versículo 32. Ahí están ubicadas las 7 aliyot, amén. Y complementamos la lectura durante la semana con la Haftarah. La palabra Haftarah es la división entre los libros de la Torah a los libros proféticos, amén. Entonces, y en la Mishnah Nazarita o el Brit Hadashah, tuvimos 2 lecturas también, Lucas 17, 26 al 37, y 1 Pedro 3, 18 al 22, y la Haftarah la tuvimos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 24. Agradecidos con los hermanos que nos ayudan siempre a grabar esos audios en excelencia para poderlo compartir con los hermanos a través de las redes para que puedan escuchar las parashot durante la semana. Bien, gloria a su nombre. Entonces ya los que han escuchado y los que han leído ya más o menos tienen la idea de lo que vamos a estudiar esta noche. Bien, como siempre decimos, tratamos de utilizar lo que es la metodología del Moré Rico Cortés. Amén. Y esta carrera educativa, amados hermanos, a mí me ha ayudado muchísimo para poder aplicarla al estudio, y realmente es un instrumento que nos ayuda como una memotecnia de aprendizaje. Bien, su nombre, gloria. Como introducción, la palabra hebrea Noach. Noach. Que realmente en el hebreo se pone con, al traducirlo, al final es con K. ¿Por qué se usa la J si la J no existe en el hebreo? Bueno, porque es el sonido final que hace la palabra hebrea. Noach. Se le hace sonido final. Por eso se suele escribir la transliteración, el sonido. No quizás cómo se escribe, sino el sonido, para que a la hora de leerlo tengamos la pronunciación como suena y quizás no como se escribe. Entonces es la pronunciación. ¿Ok? Y lo encontramos en el diccionario del hebreo con el H5146. Esta palabra Noach, el nombre Noach significa descanso y consuelo. ¿Ok? Espiritualmente, Noach representa un remanente fiel en medio de la corrupción generalizada, siendo un refugio de justicia y obediencia al Eterno. Su nombre presagia el descanso o alivio que brindaría del juicio inminente del diluvio a la creación. A través de Noé o de Noach, la humanidad y la creación tienen un nuevo comienzo, reafirmando la misericordia y promesa del Eterno, incluso en tiempos de juicio. O sea que dentro del juicio que el Eterno envía a los hombres, a las naciones o a la creación como tal, hay misericordia. Y cualquiera diría, mi hermano, pero ¿cómo va a haber misericordia si está acabando con la humanidad? Sí, hay misericordia, y lo vamos a ver ahora más adelante. La parashá Noach narra la decadencia moral de la humanidad, llevando al Eterno a decidir purificar la tierra con un diluvio. Noach, un hombre justo, recibe instrucciones para construir un arca y salvar a su familia y a los animales. Tras el diluvio, la tierra se renueva y el Eterno establece un pacto, simbolizado por el arco iris, prometiendo no volver a la tierra de esa manera. La porción concluye con la construcción de la Torre de Babel y la subsiguiente dispersión de la humanidad. En estas palabras es, hermano, todo el contenido compilado o resumido en esta introducción. Amén. Eso es todo el contenido que trae esas 7 aliyot, el estudio de esta parashá Noach. Amén. El Eterno le da instrucciones para construir el arca. Amén. A Noach. Elohim revela a Noach
el diseño detallado del arca y el propósito del juicio inminente. Preservar la vida humana y animal mediante obediencia y fe. El arca se convierte en un microcosmo de la creación restaurada, orden en medio del caos. Orden en medio del caos. Entonces, nosotros podemos utilizar, déjeme ver, no es aquí, es acá. Su nombre sea la gloria. La metodología del more rico, lo que estábamos viendo anteriormente, aquí cae en caos y orden. Dios tiene un orden. Dios establece un orden. Cuando el hombre no se sujeta al orden establecido por el Eterno, genera un caos. Por eso, en esta esfera, caos y orden. Entonces, a veces la gente suele decir, pero ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿O por qué Dios hace tal cosa? ¿O por qué pasa esto, pasa lo otro? Porque el hombre no ha sabido sujetarse al orden de Dios. El caos viene como consecuencia de la desobediencia a la Torá, a las instrucciones que el Eterno ha establecido para que nosotros vivamos en su tierra. Porque todo lo que hay, todo lo que nosotros vemos, le pertenece a Él. La Escritura dice, mía es la tierra. ¿De quién es la tierra? Del Señor. El Señor dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces, como Él es el creador, como Él es el dueño de la creación, Él estableció reglas para que usted y yo vivamos en el espacio que Él nos ha permitido vivir porque es de Él. La tierra es de Él como tal. Amén. Como lo dice en el Salmo 24. En el Salmo 24, mía es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Amén. La gente, crean Dios o no crean Dios, ellos son, el dueño de ellos es Dios. Adonai Elohim. ¿Ok? Entonces, Elohim revela a Noaj el diseño detallado del arca y el propósito del juicio inminente. Preservar la vida humana y animal mediante obediencia y fe. El arca se convierte en un microcosmo de la creación restaurada, orden en medio del caos. El carácter de Noaj. Bereshit, Génesis, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Por qué el Señor escogió a Noé? ¿Por qué el Señor escogió a Noaj? Porque dentro de tanta humanidad que había en aquel momento, Él escoge a uno. ¿Por qué a Noé? Por las características, por el carácter de Noaj. Vamos a verlo. Estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un hombre recto, un hombre justo. Y siendo perfecto en su generación, como era Noaj, un hombre perfecto en su generación. Noaj se andaba con Elohim. O sea que él caminaba con Dios. Él era un hombre judío de una generación perversa. ¿Por qué es que viene el juicio? Por la perversidad. Lo vamos a ver dentro de un momento. Por la corrupción de la humanidad. Pero en medio de ese desorden, de ese caos, de todo lo que se vivía en la época de Noé, en la época de Noaj, este hombre se mantuvo íntegro, se mantuvo recto, se mantuvo caminando con Dios, se mantuvo caminando en justicia. Por eso dice que él era un hombre justo. Amén. Noaj engendró 3 hijos, Shem, Cam, Ham y Jefet.
Ok, entonces, vamos a ver cualidad, porque dice que Noah era justo. Entonces, necesito saber qué es un justo, según la escritura, no según los parámetros del hombre, no según los parámetros de la religión, no según los parámetros de la sociedad, sino las cualidades del justo según la Torá. ¿Qué es un hombre justo? Amén. Noah es descrito como recto, justo e íntegro sus generaciones. En sus generaciones. La palabra hebrea que ha sido traducida como justo, ¿cómo se dice justo en hebreo? Un sadik. Sadik. Noah era un sadik, un justo. En plural es sadikim, justos, que lo encontramos en el diccionario con el H6663, que significa justo, justificado, recto. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa la palabra sadik. ¿Ok? Pero vamos a ver qué dice la escritura. ¿Qué dice la escritura? Me encontré este pasaje anoche y me impactó muchísimo. Realmente me impactó muchísimo. Ezequiel, anótelo por ahí, por favor. Anótelo ahí en su cuaderno de estudio. Ezequiel y Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículos de 5 al 9. El comportamiento de un justo. El comportamiento de un sadik. El carácter de un justo. ¿Ok? Consideren a alguien que es justo. Vamos a ver. Consideren a alguien que es justo. O sea, observen el comportamiento de un justo. ¿Qué es un justo? Que hace lo que es legal. Que hace lo que es recto. Él no come en las montañas, ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Cuando dice que no come en las montañas, hermano, que no podemos ir a la montaña y comer allá algo, una fruta. No se está refiriendo a eso. Se está hablando de la comida dedicada a los ídolos. Que la casa de Israel habían levantado en los lugares altos ídolos y le ofrecían comida y comían de las cosas sacrificadas a los ídolos. Una persona que es justa, una persona que es recta, una persona que camina en legalidad, que es legal. Cuando habla de legal, está hablando de una persona que camina conforme a la ley, es legal, no ilegal. Una persona que no camina conforme a la ley de Dios es una persona ilegal. Entonces, consideren a alguien que es justo, que hace lo que es legal y recto. Él no come en las montañas, ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Yo me acuerdo, hermano, es que yo desde que tengo conciencia, desde que yo tengo memoria, teniendo tal vez 4, 5, 6 años, me acuerdo que mi abuela, que fue la mujer de fe en esta familia y que nos encaminó hacia la fe del Eterno, ella, yo recuerdo que mi abuelita y caminábamos y me llevaba de la mano, y si pasamos al frente de una cantina, me decía: si usted vuelve a ver para esa cantina, usted está cometiendo pecado. Hermano, me lo decía teniendo yo 4 o 5. O sea, hace 49 años aproximadamente, y me acuerdo como que si fuera hoy en la mañana que me lo dijo. Y si pasamos al frente de una iglesia católica, me decía: ahí hay ídolos, usted no puede mirar hacia adentro. Y dice aquí que no ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Él no profana la esposa de su prójimo, ni toca mujer durante el tiempo de impureza menstrual. O sea, un justo
no come cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, no se anda metiendo en las fiestas patronales para comprarse su manzanita escarchada, su churrito relleno de dulce de leche, de caramelo. No anda ahí, hermano, creyendo tener libertad o convirtiendo la libertad de Mashiach en un libertinaje para seguir pecando. No celebra navidades navideñas con su familia porque él sabe que son cosas sacrificadas a los ídolos. No participa de cenas del Día de los Enamorados, el día de San Valentín. ¿Por qué? Porque son cosas que se dedican a los ídolos, que es el día de San Valentín, el día de un santo católico. Una idolatría. No come cosas sacrificadas a los ídolos, ni siquiera alza a ver a los ídolos. No viola, no adultera con la esposa de su prójimo, no profana a la esposa de su prójimo, no anda enamorando a la mujer de su prójimo, no le anda mandando mensajitos a la mujer de su prójimo, no le anda echando piropos a la mujer de su prójimo. Estamos hablando de las características de un justo. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Excelente, pastor, excelente. Bendiciones. Amén. Entonces, dice, ni toca mujer durante su tiempo, durante el tiempo de impureza menstrual. Hasta en eso. Hay hombres que no respetan a la esposa en ese periodo. Y mantener relaciones sexuales con la mujer en su periodo menstrual es pecado. Versículo 7. No le hace mal a nadie. Devuelve cualquier prenda que su dueño ha dado como colateral, como empeño. Por un préstamo, no toma nada por medio de robo, sino que da su comida al hambriento, característica de un justo, y ropa a aquellos que la necesitan, característica de un justo. Ni demanda ni acepta interés en un préstamo a su prójimo con intereses. Le da cuando necesita y tienes, préstale. Se abstiene del mal y juzga honestamente entre una persona y la otra. No porque aquel le tiene dinero o aquel tiene posición y puedo sacarle provecho, o aquel porque me da lástima porque es un pobrecito y aunque no tenga la razón voy a irme del lado de él. No, juzga honestamente entre una persona y la otra. En fin, dice acá, camina de acuerdo a mis votos. O sea, todo lo resume ahí. Un justo. ¿Quién es un justo? ¿Cómo conocemos la característica del justo? Aquel que camina de acuerdo a mis votos, a mis mandamientos y observa mis ordenanzas para hacerlas. Él es justo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Él es justo y él seguramente vivirá, dice Adonai Yuhei. Amén. Por eso es que el profeta dice, mas el justo por su fe vivirá, por su emuná, que es fe con obediencia. ¿Fe en qué? ¿Obediencia a qué? A la palabra, a sus mandamientos, a sus misbot. Entonces, el apóstol Pablo también nos da un resumen de lo que es un justo. En Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Oiga bien. Porque no son los que oyen
la ley. Aquí hemos estudiado los 613 mitzvot, lo que corresponde, lo que no corresponde, lo que le toca a las mujeres, lo que nos toca a los hombres, lo que nos toca a nosotros como congregación, como parte del pueblo. Oiga bien, y todos aplaudimos, decimos aleluya, decimos gloria a Dios, qué bonito, qué bendición, amén, así es. Pero esos no son los que oyen, no son justos delante de Dios. ¿Quiénes son justos? ¿Quiénes son los justos delante de Dios? Los hacedores de la ley, los que practican, los que ponen por obra la ley, serán declarados justos. Entonces ya entendemos entonces el carácter de Noah, que él era un hombre justo, un sadik, un hombre justo, que camina, que es un justo, uno que camina conforme, que camina de acuerdo a los misbot. Ahora yo entiendo por qué el Eterno escogió a Noah, que él era un hombre justo, recto e íntegro en su generación. En la época en la que él le tocó vivir, no habían justos. Porque justo es aquel que vive conforme a los mandamientos de Dios. Pregunto, ¿no dice la Escritura que los últimos tiempos serían como los días de Noé? Los últimos tiempos serían como los días de Noé, dice la Biblia. Amén. Entonces, estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué es lo que vemos hoy? El Señor lo dijo en Mateo 24, amén, que serían como los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, ¿qué hacían? Comían, bebían, se emborrachaban, adulteraban, fornicaban, robaban, asesinaban. No es exactamente lo que se está viviendo hoy en día en nuestra sociedad. Y cuando hablo de nuestra sociedad, estoy hablando globalmente en el mundo entero. Costa Rica, donde nosotros estamos ubicados, siempre ha sido reconocido como un país de paz, como un país de principios, como, hermano, y basta con uno salir del país, y Dios me ha dado la dicha de estar en Europa, por ejemplo, y cuando me presentaban como de Costa Rica, la gente se admiraba y decía, es verdad que ustedes no tienen ejército, es verdad que ustedes aquí, y hermano, y toda una película, yo decía, wow, ese es como el país de las maravillas, porque ya no es así, anteriormente sí fue así. Cuando uno se criaba, yo recuerdo en nuestra casa no tenía ni puertas ni ventanas, y nos íbamos allá a visitar a alguien y regresamos, y lo que más pasaba era que la vecina había agarrado, mi mamá dejaba la ropa tendida ahí en el patio, y la vecina tal vez cruzaba la cerca y le metía la ropa a mi mamá y se la ponía en la mesa en la cocina, iba a llover, y le hacía el favor de meterle la ropa, sin puertas ni ventanas. Ahora usted no puede dejar un par de chancletas ahí en el corredor de la casa porque no amanecen. Estamos en los tiempos de Noé. Pero igual que los tiempos de Noé, que Noé era un hombre justo, el Señor está demandando de nosotros que seamos justos. Entonces, ¿qué es un justo? Cuando usted le pregunten, ¿qué es un justo? Porque dependiendo donde usted hable de justicia, no es la justicia de los hombres, es la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Sus misbot, sus mandamientos. Yo le pregunto a usted, ¿usted está caminando en justicia? ¿Qué es Dios? La justicia de Dios es vivir conforme a sus mandamientos. Por eso dice que Abraham, que se le conoce como el padre de la emuná, oyó, creyó y obedeció, y eso le fue contado por justicia. ¿Por qué razón? Porque él obedeció
¿Ok? Entonces, su justicia no era abstracta, sino relacional. Caminaba con Elohim, caminaba con Dios. Cuando la gente dice, Julano está en los caminos de Dios, qué bueno. Pero la gente cree que estar en los caminos de Dios es simplemente estar metido en una congregación, ir allá una vez a la semana, los días domingos, a cantar alabaré, y a darle duro a la pandereta y luego para su casa. No, eso no es estar en los caminos de Dios. Es parte, sí, pero no es todo. Una persona que realmente está en los caminos de Dios es una persona que está caminando conforme a los mandamientos de Dios. ¿Ok? Entonces, su justicia no era abstracta, no era de boca, no era de apariencia. No, es que realmente él caminaba con Elohim. Contraste, el mundo estaba lleno de corrupción y violencia. Amén. Jamás. Según Rashi, la palabra corrompida tiene que ver con pecados sexuales y de idolatría. Estos dos pecados son mencionados en las enseñanzas de Pablo a los temerosos de Adonai, entre las naciones, como algo de lo que hay que huir. ¿Ok? De lo que hay que huir. En Bereshit capítulo 6, versículo 11 al 13 dice: la tierra estaba corrompida ante Elohim. La tierra estaba llena de violencia. Adonai, Yehová y Elohim, vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Elohim dijo a Noach: el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. ¿Okay? Ahí está la sentencia. ¿Y por qué viene sentencia? La palabra hebrea para corrompida es halaj. Halaj. Lo encontramos del hebreo 444, que significa ser vil, confusión para corromper, moralmente corrupto, vileza. Una persona vil es una persona mala, malvada. Confusión para corromper. Hay gente que genera confusión para corromper a las personas. Gente que hacen, hermano, errar el camino de los justos. Y en eso debemos de tener demasiado cuidado aquellos que son llamados a predicar, a enseñar. Porque dependiendo de lo que prediques, o permites que la gente se salve, o estás colaborando con Hasatán para que la gente se pierda. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, de lo que estás enseñando, de lo que estás predicando, de lo que estás hablando. Hay predicaciones que suenan bonitas, pero no tienen fundamento bíblico. Ten cuidado, porque puedes estar generando una confusión que trae corrompición a las almas. Y hay muchos lugares, hermano, que tienen templos lindos, instrumentos de última tecnología, pero están corrompidos. Porque el que está enseñando allí está generando una confusión que le está haciendo creer a la gente que están bien, pero no están bien, están mal, están corrompidos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a buscar aquí. Apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo,
el apóstol Pablo a Timoteo. Carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos a ver acá. Su nombre y gloria. Mire bien, voy a leerle de acá, versículo 13. Dice, entre tanto que llego, dice el apóstol Pablo, ocúpate en la lectura de las escrituras. Un hombre de Dios, un ministro de Dios, tiene que pasar estudiando las escrituras. Oiga bien, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras. La exhortación y la enseñanza. La exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbítero. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, al estudio, a la exhortación, a la enseñanza, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, tu testimonio, tu comportamiento. Ten cuidado cómo te comportas en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu madre, padre, con el vecino, con la vecina, cómo le habla, cómo la mira. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te oyen. Entonces, el apóstol Pablo nos está invitando aquí a que tengamos ese cuidado de qué es lo que estamos presentando nosotros. Amén. Que no estemos generando confusión para corromper. Y desgraciadamente, vuelvo y repito, en muchos lugares se está generando confusión. No, que eso es de la ley, no, que eso ya pasó, eso está generando confusión y la gente se desboca. ¿Se sabe qué se está dando últimamente en las congregaciones? Que dentro de la misma congregación, un hermano le quita la mujer a otro hermano. Y ahí permanecen. Entonces, como el fulano se fue con la fulana, todo el otro, y hacen un intercambio. Eso se está dando, intercambio de parejas dentro de la misma congregación, y los pastores lo están permitiendo. Corrupción se llama eso. Entonces, la palabra corrompida es halaj, que significa servil, confusión, para corromper, moralmente corrupto, vileza, una persona baja, mala. La palabra hebrea para violencia es jamás. Jamás. La H en el hebreo suena como J también. Jamás. Así como el grupo terrorífico de que está allá en Gaza, se llama Hamas. Violencia. Entonces, esta palabra que la encontramos en el diccionario con el H2555, que significa afrenta, agravio, cruel, crueldad, daño, desnudar, falso, forjar contra, hacer iniquidad, injuria, injurioso, injusticia, injusto, mal, maldad, malo, malvado, rapiña, robo, violencia, violenta. Todo eso y más significa jamás. Entonces, cuando estudiamos un poquito el hebreo, porque a veces en el español había violencia y creemos nada más que era gente que se agarraban a golpes y nada más. No,
lleva mucho más. El significado hebreo es mucho más profundo que el español. Y por eso es importante que cada vez que estudiemos, tratemos de buscar X palabras para poder entender el concepto hebreo de las escrituras. ¿Ok? Entonces, la tierra se había llenado de ¿qué? De jamás, de violencia, indicando desintegración moral y social. El juicio divino busca restaurar el orden de la creación, no destruir sin propósito. El juicio divino, el juicio de Dios, Dios no va a destruir por destruir, tiene un propósito. El juicio de Dios siempre tiene un propósito. El castigo de Dios siempre tendrá un propósito. Como un padre, cuando castiga a su hijo, no lo castiga con la intención de maltratarlo, ni de destruirlo, sino de corregirlo, de restaurarlo, de salvarlo. Por eso es que dice, no tengas temor en castigar al muchacho con vara. Entonces, ¿por qué eso, el que deja? Porque la Escritura dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Si usted deja a su hijo sin disciplina, está mostrándole que no lo amas. Y a veces la gente confunde amor con alcahuetería. Ese término sí se entiende, ¿verdad? A nivel latinoamericano. La alcahuetería. Entonces, el juicio divino busca restaurar el orden de la creación, no destruir sin propósito. Todo hombre ha venido ante mí. Otra versión dice, el fin de toda carne ha venido delante de mí. O sea que Dios le pone límite, un límite divino al desorden humano. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo del fin llega para poder restaurar su creación. Amén. Así que hay un propósito, el propósito del diluvio. ¿Ok? El propósito del diluvio, número 1, renovación de la creación. Vaya notando. El propósito del diluvio. Número 1, renovación de la creación. Renovar lo que Él ha creado. Renovación de la creación. Es indiscutible que Dios no es caprichoso o que por lo tanto el castigo que aplica no es una venganza. Dios no lo hace como venganza, sino un medio para que el hombre aprenda de sus errores. Consecuentemente, si no nos fueron entregados los detalles de la destrucción, es porque hay algo que debemos aprender de ellos. De este episodio podemos aprender al menos 3 cosas. Al principio de la creación, el estado primordial del mundo era líquido, dado que el mundo fue creado para que el hombre lo use. Entonces, cuando el hombre no es merecedor, el mundo se revierte a su condición previa, a su condición primaria, a la humanidad antes de ¿cómo era la condición de la creación antes de la humanidad? Más específicamente, el agua es conocida como el solvente universal. Recuerde que cuando leemos Bereshit capítulo 1, ¿verdad? Y que es el periodo de la creación allí, estaba todo bajo agua. Dice que el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. La palabra hebrea para diluvio es mabul. Mabul.
así se pronuncia, Mabul, ¿ok? Que viene de la raíz de disolver. Como aprendimos antes, el error de la humanidad se debió al abuso de poder y a la disolución de la sociedad. La sociedad se había corrompido. El castigo apropiado era, por lo tanto, que el mundo fuese sumergido en agua y que toda la humanidad fuese disuelta por completo. El diluvio revierte la creación original, devolviendo el mundo al estado acuoso, caótico, previo a la separación de las aguas. Amén. 2. Purificación espiritual. En el cuarto nivel de interpretación hebrea, en el nivel Sot, el mundo fue creado principalmente con Geset, bondad, misericordia. Sin embargo, está balanceado con Din, que es la palabra para juicio, Din, ¿verdad? De ahí donde viene la palabra Beis Din, el Beis Din, la casa de juicio. Estos dos conceptos son representados por el fuego, amén, que es el juicio, el Din, y el agua, que representa la bondad. Señalamos anteriormente que las transgresiones de las personas fueron en el ámbito de tomar lo que no les pertenecía y que es el opuesto a la bondad. Por lo tanto, era apropiado que el castigo viniese por medio de un uso excesivo de Geset, o sea, de bondad, de misericordia, que es representado por el agua. El agua representa el Geset, ¿ok? El Geset, la bondad. De esta manera todo quedaba en cero y el mundo podía ser renovado. Es como cuando usted tiene un teléfono o una computadora y no te funciona, se te pega y usted, el técnico le dice, no, lo que hay que hacer es un reseteo. Resetear el aparato es volverlo como comprado de fábrica. Se te va a borrar fotos, todo lo que usted tenga, y usted tiene que volverlo a agarrar como cuando lo compró nuevecito y lo sacó de la cajita, ponerle su correo electrónico y meterle datos, descargar las aplicaciones que necesita. Igual, es un reseteo. El diluvio vino a hacer ese reseteo de la creación, ese reseteo del planeta Tierra. Entonces, las aguas del diluvio actúan como un gran mikvé. El mikvé es el ritual de purificación en ese lugar donde se acumulan las aguas, donde hacemos tevilá. ¿Ok? El mundo necesitaba un mikvé, necesitaba purificación por medio de agua, limpiando al mundo de la corrupción y el pecado que había contaminado a la humanidad. Muchos aspectos de nuestra fe involucran en una mikvé, que es una piscina ritual. El poder, perdón, el poder de una mikvé es purificar y renovar. Cuando hacemos la tevilá, ese baño ritual de purificación que se le conoce como bautismo, ¿verdad? Y uno puede hacer mikvé y debe hacer mikvé muchas veces. ¿Okay? Por eso el acto final de una conversión es sumergirse en una mikvé. Al igual que en un feto emerge de un entorno acuático hacia una nueva vida, el converso también vuelve a nacer. Por eso, mire hermano, que en esto estamos en aprendizaje todos. Cuando hacemos la tevilá en el campamento anterior, ¿cómo lo bautizaron a usted? ¿Cómo lo bautizaron?
¿verdad? Y nos tiraban para atrás. Eso está mal hecho. No, que está sepultado y está... No. Realmente la mikvé es sumergir a la persona como en estado fetal. Y usted se inclina y se hunde en el agua. En esa mikvé. Y cuando sale, es como salir del vientre un nuevo nacimiento, una nueva criatura. En la época de Noah, el mundo requería una inmersión en una mikvé para ser purificado. En este sentido, es importante el número 40. La numerología hebrea o la numerología bíblica siempre tendrá un significado. Los números no están ahí por casualidad. ¿Okay? Una mikvé, llovió por 40 días. Llovió por 40 días. Lo cual guarda una correspondencia, una similitud con el volumen estándar de una mikvé, que son 40 seas, que son aproximadamente 450 litros de agua. Por eso es que nosotros no nos bautizamos en piscinas con agua estancada, porque tiene que ser agua que fluye, ya sea el mar o un río. ¿Ok? Y el agua tiene que estar fluyendo. En las sinagogas, cuando hacen la mikvé, que hacen esas piscinas rituales, el agua está fluyendo, no está estancada. ¿Ok? Entonces, el mundo se convierte en una gran mikvé, en un baño ritual. Renacimiento del mundo. Este proceso de limpieza permite que la tierra se renueve y se entregue a los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Nosotros. Ajá. ¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros? ¿Todos los que van a una iglesia o los que guardan el mandamiento de Dios? Los que guardan el mandamiento. Los que guardan el mandamiento y las ordenanzas de Dios. Amén. Esos son los justos. Porque en una iglesia o una congregación, realmente todos son justos. Esa es la pregunta. Por eso es que no podemos decir nosotros. ¿Por qué? Porque no todos están guardando la Torá, no todos están viviendo conforme a los misbot. Y eso, guardar los misbot, es lo que a mí me hace justo. Según lo vimos en el profeta Ezequiel y según lo vimos en Romanos, cuando el apóstol Pablo habla quiénes son los justos. Entonces, este proceso de limpieza permite que la tierra se renueve y se entregue a los justos, preparando un nuevo comienzo para la humanidad y la creación. Por eso la tierra, en el juicio final, será purificada por fuego. La tierra fue creada por medio de agua y fuego. La primera purificación vino por agua y la última purificación vendrá ¿por qué? Por fuego. Para que la tierra pueda ser habitada por los justos. Yo quiero estar ahí. Yo quiero habitar la tierra de los justos. ¿Y qué es un justo? Aquel que guarda los misbot. Ok. Se me va el tiempo, familia. Vamos a dejarlo aquí. Mañana, 5:30 de la tarde, si el Padre lo permite, vamos a arrancar de acá el diseño del arca. Amén. Así que gracias a todos de verdad por estar conmigo acá en esta enseñanza. Hoy se me hizo súper rápido, pero no les quiero quitar tiempo.
vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Así que reflexionemos en esta noche. Amén. ¿Qué es un justo? ¿Por qué vino el juicio? Amén. Y yo sé que el Eterno nos va a bendecir de una gran manera a partir de ahora. Gran enseñanza que nos deja el diluvio. El Señor no trae destrucción por venganza. Tiene un propósito. Y en ese propósito hay gesed, hay bondad. Es volver a reiniciar. Es volver a la creación en su estado original. De pureza, de limpieza, de santificación. Amén. Para que podamos vivir quieta y reposadamente conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Amén. ¿Qué les pareció? Maravilloso. Excelente, pastor, excelente. Y qué importante verlo hoy a la luz de la palabra, el propósito del diluvio. Y tomar y poner barbas en remojo a partir de hoy, si no estamos haciendo las cosas realmente, tomar cartas en el asunto porque nos deja una enseñanza tremenda. Y cómo el hombre es el que va a propiciar siempre la destrucción de algo. Es durísimo, Correcto. ¿verdad? Dios ha dejado el manual y a nosotros obedecer. De lo contrario, no vamos a estar en ese momento crucial que queremos todos, que es salvarlos. Se los va estrechando el camino de acuerdo a nuestras malas decisiones que estamos tomando, porque cuando los hablan de un justo en las congregaciones, aleluya, gloria a Dios, amén, a su nombre sea la gloria, pero mire, no se están cumpliendo los mandamientos, no se están cumpliendo los estatutos ni los reglamentos de la palabra del Señor. Amén, así es. Así es. Tremendo, ¿no? Sí, sí, mucho para meditar y como dice el hermano, poner las barbas en remojo y cada uno echar para su saco. Cada uno de nosotros, todos tenemos que, estoy segurísimo que todos tenemos que mejorar en algo. Amén. Bien, gloria al Eterno, familia. De verdad, gracias. Vamos a orar para no quitarles más tiempo y les espero mañana, si el Eterno lo permite, 5:30 de la tarde, hora de Costa Rica, hora de Centroamérica. Amén. Oramos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam nata betujenu. Baruch atah Adonai, divrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Lo que resta de este Shabbat, que podamos estar en conexión contigo. Purifícanos, santifícanos, límpianos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y que en nosotros no haya jamás, no haya corrupción, no haya violencia. Y que por favor, Padre, enséñanos a ser hombres y mujeres de justicia, que caminamos en la justicia. Haznos ser justos delante de ti. Enséñanos a caminar conforme a tu palabra, conforme a tu misbot. Gracias, Padre. En el nombre y por los méritos de la Don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Shabbat Shalom, familia. Feliz noche. Que el Eterno los bendiga a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Shalom, comunidad, a uno. Amén, amén. Shalom.